¿De qué vamos a hablar esta noche? Gestión del conocimiento y la información. Muchísimas gracias a todos los que recibieron y leyeron nuestro boletín del mes de mayo. Tuve el agrado de compartir algunas palabras con ustedes allí sobre justamente este mismo tema en el artículo. Algunos temitas de los que tocamos allí en el artículo vamos a retomarlos acá. Y bueno, ¿por qué es importante y por qué vamos a hablar de gestión de conocimiento? Así como en el artículo empezábamos con esta frase de conocimiento es poder, vamos entonces a mirar por qué realmente consideramos o no, si es o no una realidad hoy día el conocimiento es poder. ¿Ustedes qué opinan? Vayan dejándonos por favor sus comentarios allí. Quienes leyeron mi artículo, pues ya saben mi respuesta. Y ¿por qué estamos hablando de gestionar el conocimiento? Justamente en una era como en la que estamos hoy día, que es la era que se conoce como esa era del conocimiento, ¿no? Bueno, Sir Francis Bacon, efectivamente, o Francis Bacon, como le quieran decir, este filósofo, estadista, político, científico, británico, quien fue el autor de esta palabra, o esta frase, perdón, esa célebre frase con la que estamos dando inicio a nuestra sesión de esta noche, el conocimiento es poder. ¿Por qué estamos hablando de Francis Bacon? Porque recordemos un poco en la historia, bueno, realmente es conocido por muchas razones, pero una de las principales razones por las cuales este científico, como realmente le queremos decir en este momento, tuvo un impacto en su momento, fue con la emisión de lo que se llamó el Novus Organum, por allá en 1620, y qué tiene que ver esto en este momento. Bueno, recordemos que en aquella época estábamos hablando de un órgano tradicional, y hablando de órgano tradicional como unos paradigmas tradicionales de entender todo el tema de la creación de conocimiento o cómo estábamos entendiendo el mundo. Digamos, forma de entendimiento del mundo tradicional, muy aristotélico, tenía que ver básicamente con lo que justamente Francis Bacon llamó los ídolos del conocimiento, y es que él mencionaba en ese momento que muchas de las verdades o de las realidades que dábamos por hechas o dadas en aquella época eran dadas realmente o porque unas doctrinas religiosas o porque unas comunidades científicas o simplemente porque alguien lo decía, todos teníamos que creerlo. Pero no estaba basado el conocimiento en conocimiento práctico, en el conocimiento experimental. Por eso, él se conoce como el padre, digamos, del conocimiento moderno o digamos, la ciencia del conocimiento moderno en aquella época, y es porque al generar su novus organum, básicamente lo que él invitaba en esa época era que el conocimiento se creaba a través de la experimentación, se creaba a través básicamente de ir a campo, de conocer y sobre todo de practicar. Él hablaba básicamente de que la única manera de poder conocer los fenómenos de la naturaleza, poder controlarlos e incluso predecirlos, se basaban específicamente en la experimentación. Y por lo tanto, digamos que se rompe esa tradición de que las verdades estaban dadas o estaban dichas simplemente por alguien y que tocaba creer a manera de ídolos. Y por eso él dijo, es que en la experimentación, en la práctica, en el poder conocer las cosas y poder experimentar con ellas, es que vamos a encontrar el verdadero conocimiento y el verdadero poder del tema. Y por eso nos inspiramos un poco en esa dinámica específica, y es que, claro, el conocimiento es poder o no es poder. Yo les compartía en mi artículo que el conocimiento por sí mismo no es sino un cúmulo de información. Y de hecho hacíamos como un paralelo entre aquellos que nos gusta de pronto estar mirando un poco las redes sociales, y yo hacía ese paralelo, decía, así como hemos escuchado muchas veces que quien lee muchos libros de cocina al final no es chef, ¿cierto? O no necesariamente se convierte en chef, es lo que muchas veces hacemos, yo soy una de ellas, que guarda y guarda recetas de estas rápidas que aparecen ahí en Instagram, pero aún así no pongo en práctica ninguna, y cuando voy a intentarlo no me sale tan chévere como sale ahí en el video.
Entonces, realmente el conocimiento, por tener un cúmulo de información, no es más allá que eso. El conocimiento práctico, el conocimiento que efectivamente se transmite, el conocimiento que trasciende, el conocimiento que nos hace realmente crecer, tanto individualmente como organizacionalmente, ese es el conocimiento sobre el cual vamos a hablar esta noche. Partimos entonces un poquito de algunos conceptos importantes para quienes nos siguen desde el modelo FQM, que nos conocen desde Colombia Excelente como los representantes del modelo europeo de la excelencia aquí en nuestro país, y para quienes no, igual basamos un poquito nuestro concepto y nuestro contenido en digamos, la literatura que nos trae también el modelo. El conocimiento entonces lo entendemos como esa habilidad y esa capacidad. Miren qué interesante porque estamos hablando, cuando hablamos de habilidad y capacidad, justamente estamos hablando de el poder colocar en práctica lo que estamos aprendiendo. Y a mí me gusta mucho, por acá, permítanme un segundo, yo pongo el punterito, me gusta mucho esta expresión que nos trae el Knowledge Management Institute sobre el tema de la gestión del conocimiento como esa interacción, como esa capacidad de conectar una persona con otra persona, es decir, esa capacidad de poder interactuar de tal manera que se crea ese conocimiento, esa capacidad de poder transmitir. ¿Por qué? Porque finalmente cuando hablamos como tal de gestión del conocimiento, un poco en las etapas que vamos a ver ahorita a continuación, pues lo que queremos es justamente entender cómo se puede dar ese proceso, no solo de capturar, no solo de almacenar información, sino esa capacidad de transmitir lo que estamos haciendo. ¿Por qué creemos que es importante hablar del tema de conocimiento? Bueno, uno, porque esto es uno de los temas que varias organizaciones nos han comentado, y dos, porque vamos a ver distintas razones por las cuales una organización decide, necesita o simplemente pone como prioridad la gestión del conocimiento. Nosotros ponemos acá unos verbos un poco como para ir inspirándonos, y es que básicamente, ¿para qué vamos a hablar de esta disciplina de gestionar el conocimiento? Para poder conocer cómo son estas mejores herramientas y métodos para obtener, crear, capturar, documentar, si lo queremos incluso, transmitir, pero sobre todo trascender en las organizaciones. Por ahí también decíamos que en esta era del conocimiento, el que no acceda a él, pues básicamente, digamos que es porque no quiere, ¿no? Porque estamos en un mundo, y creo que ya todos sabemos, y después de la pandemia es muy, muy habitual que todos accedamos casi que libremente a cualquier cantidad de información a un clic. Pero el hecho de poder acceder a esa información no nos hace unas organizaciones inteligentes, si hablamos explícitamente de las organizaciones. También decíamos por allí que el hecho de que tengamos personas muy brillantes en las organizaciones no hace necesariamente que la organización sea brillante. Ustedes algunos alcanzaron a leer que yo ponía allí como una expresión, y es que ¿por qué cuando la organización aún está llena de personas brillantes se comporta tontamente? Bueno, y aquí nos inspiramos en otro gran autor, Antoine, el autor de El Principito, que también una de sus frases célebres era volver lo invisible visible. ¿Por qué? Porque lo esencial es invisible a los ojos. Y eso hace parte fundamental cuando hablamos de la disciplina de gestión del conocimiento. ¿Cómo volvemos tangible lo intangible? Y es que el conocimiento está en nuestras cabecitas. Es un proceso automático que funciona por allá en nuestro cerebro, y que nosotros como portadores de conocimiento llegamos en el horario que tengamos, a las 8 de la mañana, y a las 5 de la tarde nos vamos con nuestro conocimiento. Entonces, ¿cómo hacer que ese conocimiento quede en las organizaciones? Desde el punto de vista del modelo, aquí simplemente para hacer un recorderis, quienes conocen el modelo, trabajan con él, están en proceso de implementación, etcétera, el tema de conocimiento aparece en distintos elementos y momentos del modelo.
específicamente en un criterio, en un capítulo que es el capítulo 5, en el capítulo 5.4, y acá básicamente queremos mencionar algunos temas bien interesantes sobre esas buenas prácticas que un modelo de organizaciones sobresalientes nos quiere mencionar acerca de por qué es importante gestionar ese conocimiento. Y miren que nos habla de cosas distintas, datos es distinta información, información es distinta conocimiento, y hoy ya estamos hablando de sabiduría, ¿no? La sabiduría es no solo sé hacer algo, sino sé qué hacer con eso. Y es yo sé qué hacer con lo que sé hacer. Y es básicamente cómo tenemos esas habilidades, pero puestas en contextos incluso o en momentos incluso específicos para nuestra vida y para nuestra vida organizacional. Entonces, eh, hablamos de gestionar el conocimiento efectivamente porque estamos hablando también que las organizaciones actuales, y ahorita los comparto también por allí una lámina sobre esta empresa Apple, donde básicamente en lo que llamamos los estudios de valor de una marca o estudios de valor de una organización, nos estamos dando cuenta cada vez más que el valor de una organización en términos, por ejemplo, de cuánto cuestan sus acciones en el mercado o si quiero yo transferir mis acciones o quiero comprar o aliarme con una organización, estamos hablando de un muy importante grueso de valor incluso monetario en términos de intangibles. Esos intangibles que no aparecen técnicamente en los libros contables, no aparecen en términos de maquinaria, de infraestructura, sino que aparece realmente en ese proceso de generación o creación de marca, de generación de contenido y del valor que tienen las personas dentro. Creo que muchos de nosotros ha escuchado o sabe o conoce de diferentes organizaciones importantes y otras de pronto que no son tan conocidas, y es que cuando se va, por ejemplo, a hacer un negocio de transferencia de una organización, digamos, en el sector educativo, por poner un ejemplo, cuando hacemos alguna alianza con un colegio, cuando una red, por ejemplo, quiere adquirir una institución, parte de lo que se valora justamente en esos activos y cómo se monetiza está en la capacidad de contar con las personas adecuadas, con las personas necesarias y con las personas que tienen ese conocimiento. De hecho, en muchas cláusulas contractuales, el comprador o el inversor sobre esa organización pone ciertas cláusulas, es que compramos esta organización o nos aliamos con esta empresa si fulanitos o sultanitos se quedan en la organización. Entonces, eso pone cada vez sobre la mesa, como nos dice por acá una firma que conocemos varios de nosotros, McKinsey, que en un proceso de evaluación financiera de una organización, efectivamente, uno de estos 8 elementos importantes que se toman en cuenta para poner el valor monetario de una organización está el conocimiento. Y ejemplo que les mencionaba ahorita, y es que Apple, para cifras del año 2019, según un índice que básicamente mide esos intangibles como tal, nos mencionaba, miremos por acá esta cifra, que el valor de Apple en ese momento era de alrededor de 750 mil millones de dólares. Sin embargo, en libros como tal, lo que llamamos los balances financieros, solo aparecía 132 mil millones. Eso quiere decir que una diferencia del 82.4% corresponde específicamente a estos intangibles, a esto esencial, a esto invisible a los ojos. Entonces, qué importante y qué interesante, digamos, gestionar esto. Y creo que una de las razones que experimentamos muchas organizaciones, varios de ustedes que pertenecen al sector de la educación, por ejemplo, sabemos lo valioso que son las personas, pero lo que tienen en sus cabecitas y la capacidad de traducir eso en sus cabecitas en cosas propias en la vida real. Y de hecho, una de las, podríamos llamarlo así, uno de los mayores dolores que puede tener una organización prestadora de servicios, y hablemos específicamente prestadora de servicios educativos, es
la rotación de personal, por ejemplo, ¿no? O incluso la capacidad o no capacidad de poder contar o encontrar fácilmente aquellos cargos y sobre todo aquellos cargos críticos. Entonces, no estamos hablando de cualquier tipo de personas, ¿no? Bueno, entrando un poquito a los cómo, que aquí ya vamos a entrar un poco al, bueno, y el cómo se hace, qué modelos existen, qué herramientas tenemos, cómo se hace, digamos, un proyecto, por ejemplo, de gestión del conocimiento y empezar a aterrizar un poquito más estos temas, ya después de haber entendido un poquito la importancia y los conceptos. Antes que eso, contarles qué modelos de gestión del conocimiento hay también N, ¿no? Si ustedes como todo, buscamos en Google modelos de gestión del conocimiento o herramientas para gestionar el conocimiento, vamos a encontrar N. Y asimismo, poder aterrizar un proyecto de gestión de conocimiento en una organización también dependerá de muchas cosas. Ahorita vamos a mirar, por ejemplo, algunos factores como el tema cultural, que es muy importante en estos temas relacionados, porque el conocimiento necesariamente está haciendo parte de las personas y por lo tanto es digamos, es un tema que tiene que trabajarse muy propio también desde la cultura. Sin embargo, nosotros particularmente eh, eh, trabajamos, usamos o estamos como muy afín con estos tres tipos de modelos de gestión del conocimiento, que cada uno tiene como una virtud especial, como son Nonake Takeuchi, que algunos de ustedes los pueden conocer de sus, digamos, rutinas normales de educación. Este es un concepto de conocimiento también incluso muy usado en el sector educativo. Ellos, japoneses, considerados padres también de la teoría, la gestión del conocimiento organizacional y con unos temas muy interesantes de apoyo nacionalista a Japón después de las guerras que tuvieron, particularmente pues después de estas guerras devastadoras contra Estados Unidos. Y Nonaka Takeuchi, entre sus principios de vida, quisieron demostrar un poco cómo Japón podría convertirse en una potencia, como lo es hoy día, por ejemplo, una potencia a pesar de ser una isla por allá que pues, nadie quería y lo que hacían era bombardearla, realmente gestionando conocimiento. No sé si ustedes sabían, por ejemplo, sé que muchos de ustedes lo saben, que ese sentido nacionalista de Japón de querer demostrar que ellos eran valiosos y poder incluso pararse, quizás incluso hasta un Estados Unidos y decir nosotros somos y seremos mejores que ustedes en desarrollos tecnológicos y etcétera, como lo han demostrado hoy día, parte de esas dinámicas de poder entender cómo funciona el mundo y traer las mejores prácticas, hablando de benchmarking, por ejemplo, que esto es una de las cosas que siempre hablamos en las instituciones. Japón nos da mucho ejemplo de eso. Y, por ejemplo, el hecho de que las cámaras fotográficas, ¿no? Las mejores cámaras fotográficas históricamente, las mejores han sido japonesas, y uno se preguntaría, bueno, ¿por qué? ¿Será que por qué les interesaba tanto las cámaras a ellos o por qué les interesaba tanto el tema de sonido? Bueno, una forma de espionaje, ¿no? Mandar de turistas a japoneses pagados por el gobierno alrededor del mundo y particularmente a Norteamérica para capturar a través de fotografías y a través de sonidos cómo era que vivían los demás y cómo era que vivía Estados Unidos y regresar, ¿cierto?, a su país y el gobierno quedarse con toda esa información para poder empezar a entender que cómo hacían las cosas las demás personas y cómo ellos las iban a hacer mejores. Entonces, miren que hay un tema muy bonito incluso allí, y esa disputa siempre entre Estados Unidos y Japón ha hecho que nosotros hoy día estemos hablando de esto, porque si hay quienes saben de calidad y de cosas, cómo saber hacer las cosas en el mundo en temas de gestión, en mi opinión, los japoneses, y siempre su
historia de odio, amor con Estados Unidos. Pero bueno, Nonaka y Takeuchi, estos dos japoneses, crearon algo que se llama la espiral del conocimiento, que no vamos a tener el tiempo pues de hablarla mucho acá, es un tiempo muy cortito para hablar de muchas cosas, pero cuando nosotros hacemos o implementamos proyectos de gestión del conocimiento, utilizamos varias herramientas dadas por ellos en sus diferentes libros. El más famoso de ellos es cómo efectivamente la gestión del conocimiento genera innovación, y eso es uno de los factores principales en las empresas japonesas. Dentro de esa espiral del conocimiento, estos señores hablaban de que existen dos tipos de conocimiento, el tácito y el explícito, y cómo a través de diferentes dinámicas y herramientas podemos construir y gestionar el conocimiento, incluso hasta volverlo innovador. Y el conocimiento tácito es ese que traemos, ¿no? Como innato, ese que uno dice es que yo tengo como una habilidad para hacer algo, pero no sé cómo explicarla. Es que fulanito es muy bueno, es que este loco es, mejor dicho, el mago en hacer esto, pero no saben cómo explicarlo, no saben cómo realmente poder sacarle esa habilidad a la persona y volverlo de forma explícita. Incluso en uno de estos libros que tienen estos señores, cuentan historias de la vida real de cómo, por ejemplo, iban de uno de los mejores panaderos de Japón, que era muy famoso y el señor vendía y vendía, y todo el mundo le hacía fila, pero fueron a preguntarle, oiga, ¿cuál es el secreto de lo que usted hace? Porque es que usted hace el pan tan rico, tan bueno, que todo el mundo le llega acá. Y el panadero decía, no sé, yo toda la vida he sido panadero y es una tradición que ha traído a mi familia, pero si usted me pone a explicarle que la receta, no, pues yo le puedo dictar, pero no sé. Y estos locos empiezan a hacer un montón de experimentación como Bacon y se dan cuenta que no les queda ni tan siquiera parecido. Entonces dicen, no, hay un conocimiento que es tácito, que está muy en el interior de la organización de las personas, pero tenemos que hacerlo explícito. Porque si vamos a hablar de temas organizacionales, el conocimiento no puede quedarse en las personas se van, las personas rotan, las personas se jubilan, las personas simplemente pueden estar incluso de pasajeras, o incluso, como también sabemos y lo hemos dicho en otros momentos, aunque somos un capital intelectual, somos un intangible muy valioso, también los seres humanos, y más en esta época, más después de la pandemia, y si me permiten decirlo, algo que hablaba incluso nuestro colega Daniel en su webinar de innovación, después del 21 de marzo, que nuevamente se genera un breakpoint en la historia con la aparición ya de la inteligencia artificial de manera libre, no era que se creó ahí, sino que se volvió libre para acceso de todo el mundo, pues efectivamente el conocimiento de cada uno de nosotros es un capital intelectual, pero es un capital que cada vez es más rápido de ser obsoleto. Cada vez nos estamos volviendo más obsoletos en el día a día. Entonces, cómo a través de 4 estadios, repito, no vamos a tener desafortunadamente el tiempo de verlos acá, cómo a través de diferentes estadios, y cada uno de esos estadios de pasar del conocimiento tácito a tácito, de tácito a explícito, de explícito a explícito, etcétera, con diferentes herramientas como por ejemplo el ejemplo, como por ejemplo la transferencia de conocimiento de una persona, una persona a otra, o de una generación a otra, a través de métodos documentados, etcétera, llegamos, ¿sí? Como una espiral, de hecho la figura es así, es una espiral de conocimiento, llegamos al conocimiento organizacional, que es el que finalmente queremos lograr y es el que genera innovación. Tenemos otro modelo que es el de Arthur Andersen. Básicamente nos gusta mucho porque en combinación con Nonaka y Takeuchi, Anderson se centra mucho en el tema cultural y dice, sí, eso está muy bien, pero ojo, porque cada empresa tiene una cultura diferente. Cada empresa puede ser incluso facilitador o detractor. También yo les mencionaba en el artículo que uno, cuando decide como organización gestionar el conocimiento, tiene que tener ganas. Hemos estado en organizaciones que dicen, queremos un proyecto de gestión del conocimiento, es que queremos un mapa de conocimiento, es que queremos aplicar una metodología de pecera, es que cualquiera de ellas. Y cuando llegamos a las organizaciones, en primer lugar encontramos, uno, que eso no era lo que necesitaban. Dos, que no hay una claridad de por qué quieren gestionar el conocimiento, simplemente como que hagámosle porque hay que hacerlo. Y tres, que la cultura muchas veces no favorece.
Entonces no hay ganas ni siquiera de gestionar conocimiento. La gente no quiere contar lo que sabe hacer. La gente no quiere transmitir. Las personas somos muchas veces reacias y celosas con lo que sabemos hacer y entonces pues es muy difícil. Entonces Andersen se centra mucho en este tema de la cultura, incluso de la cultura del aprendizaje, y es un modelo bien interesante por eso, y un modelo un poco más desde la parte práctica, podríamos decirlo así, que es el modelo de WIC, pero este está centrado específicamente a temas de captura de información y de compartir y de uso. Entonces, este modelo nos ayuda, por ejemplo, cuando estamos definiendo temas de herramientas como un LMS o como las famosas universidades corporativas o como cosas incluso tan sencillas como poner un drive de uso compartido para las organizaciones. Entonces, basándonos en lo que decíamos hace un ratico, que la gestión del conocimiento es particular y es específica para cada organización, si bien es cierto hay modelos, si bien es cierto herramientas, hay metodologías, es muy distinto aplicarlas en cada una de las organizaciones. Entonces, siempre un proyecto de gestión de conocimiento es hecho a la medida. Nosotros aquí proponemos y nos alineamos con algunos autores en que efectivamente esto es metódico y vamos a tratar de resolver brevemente en los minutos que nos quedan cómo pasamos en como estas 5 etapas de gestión del conocimiento, empezando por la alineación estratégica. Eso es muy importante. Esto hace parte de las preguntas y esto hace parte de las intenciones que cuando una organización nos dice queremos que nos apoyen o nos ayuden con un tema de gestión del conocimiento, lo primero es tratar de entender por qué y sobre todo para qué quieren esto. Entonces, empecemos a mirar un poquito estos pasos y les comentaré algunas herramientas. Lo primero, si queremos empezar a definir un proyecto de gestión de conocimiento o una intención de gestión de conocimiento, lo primero que debemos hacer es tener una claridad, disculpen, sobre realmente hacia qué lo vamos a amarrar. Esto sí es estratégico o no es estratégico para nosotros, porque ojo, una cosa es un modelo como WIC, como les decía hace un momentico, que lo que pretende es documentar. Para eso seguramente será muy sencillo, bueno, sencillo entre comillas, ¿no? Pero para eso será o bastará con tener un aplicativo de gestor documental, con tener unas carpetas muy bien organizadas, con tener todos los temas desde la tecnología que nos permita ir cargando información e incluso irla recuperando posteriormente. Pero de ahí no trasciende. ¿Cierto? De ahí no pasa más a mayor. Entonces, ¿cómo saber, Katy? Ustedes estarán preguntando, ¿qué es anclar entonces este propósito a un objetivo estratégico o cómo volverlo realmente un proyecto importante? Bueno, dependerá. Dependerá si lo queremos amarrar o porque nuestra organización desde la estrategia, ya les cuento un poquito qué es eso, o desde un proceso, desde un proyecto. Miren que tenemos diferentes jerarquías. Una cosa es ser una organización proveedora de conocimiento. Ejemplo, las instituciones educativas. Nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo todo el tiempo? Proveyendo conocimiento. Estamos tratando de formar unos seres que están a nuestro cargo y estamos tratando de inyectarles cosas y cosas y cosas para que ellos se desenvuelvan. Esto ocurre, obviamente, en cualquier otro sector. Entonces, una cosa es ser una organización cuyo propósito como tal es ser proveedora de conocimiento, hace parte de su negocio, su propuesta de valor hace parte de eso, o incluso su propuesta de valor justamente es generar conocimiento. Por ejemplo, el caso de nosotros en Colombia Excelente. Nosotros no vendemos un producto tangible, una botella de agua. Nosotros lo que hacemos es tratar de gestionar también de mano de ustedes y de mano de las organizaciones que acompañamos esa capacidad de reflexión, esa capacidad de ideación. Pero también podemos tener incluso pensar en gestión de conocimiento como un objetivo un poco más de proceso. ¿Por qué? Porque de pronto lo que queremos es amarrarlo a temas, por ejemplo, de talento humano. De pronto lo que queremos es amarrarlo a temas de procesos de I más D más I, de temas de innovación. De pronto lo que queremos es que tenemos una situación particular en nuestra organización con rotación de personal o porque estamos proyectando, por ejemplo, que desde la estrategia nosotros vamos a trascender en los próximos 2, 3 años adelante, digamos en el corto, mediano plazo, vamos a trascender hacia otra cosa. Ejemplo, es que estamos pensando convertirnos en un colegio Ivy, es que estamos pensando en traer una nueva tecnología, por ejemplo, para
nuestras personas que están conectadas en el sector salud, es que hay unas nuevas prácticas médicas, es que la legislación nos está diciendo tal cosa, etcétera. Entonces necesito amarrar desde el tema de gestión de las competencias a las personas, o incluso como pasa mucho también en el tema de salud, por ejemplo, las organizaciones que acompañamos con el modelo UCAD, Unidades Clínicas de Alto Desempeño, que hay un fuerte componente educativo y un fuerte componente de investigación allí. Entonces hay unos procesos específicamente relacionados con ello. O bien puede ser un proyecto muy puntual, porque lo que queremos es, Katy, es que necesitamos hacer, por ejemplo, aplicar una método, por la que nosotros comenzamos, un mapa de conocimiento. Necesitamos aplicar un mapa de conocimiento para por lo menos tener una estrategia clara de cuáles son los conocimientos críticos de la organización, en dónde están, quiénes son, si dependen de personas, de un proceso, de un equipo, porque el conocimiento sabemos que existe, pero no sabemos cuál. Ayúdanos. Entonces tenemos proyectos, digamos, específicos en nuestras organizaciones para aplicar herramientas muy puntuales en un momento dado, o en un proyecto muy importante en donde necesitamos es capturar lecciones aprendidas, por ejemplo, o un proyecto de implementación de un software, por ejemplo. Entonces, siempre que estemos hablando de gestión del conocimiento, tenemos que tener un por qué y un para qué. Esto nos lleva entonces al paso 2, y es, si ya tenemos claro ese por qué y ese para qué, entonces definamos el propósito. Realmente, ¿qué beneficios me va a traer a mí empezar a aplicar unos procesos específicos de gestión de conocimiento en mi organización? Y para ello es importante, por ejemplo, empezar entendiendo nuestra necesidad, o como dice allí en la lámina, o la oportunidad o la situación que necesitamos resolver. Ejemplo, si es un tema de personas y desarrollo competencial, como yo les mencionaba ahorita, Katy, es que tenemos un relevo generacional importante. Nosotros tenemos un buen grupo de personas que en los próximos 5 años están por pensionarse. Entonces, pues son gente que ha estado con nosotros toda la vida, que ha sido aquí mano derecha de los procesos, que han liderado procesos importantes, y necesitamos que antes que estas personas se vayan, pues agarrarlos, ¿no? Necesitamos especializar el talento humano sobre ciertas competencias. Ahorita está muy de moda, por ejemplo, todo este tema de la tecnología, ¿no? Entonces, a propósito de lo que hablábamos ahorita, este cuento de la inteligencia artificial, bueno, eso con que se come, perdónenme la expresión un poco coloquial. Entonces, ahí estamos identificando necesidades específicas. O si, por ejemplo, nosotros estamos pensando en cambiar nuestra propuesta de valor, en innovar productos y servicios, en generar nuevos desarrollos en nuestro negocio, porque el mercado mismo lo está pidiendo, o porque tenemos una situación quizás rentable, o quizás de sostenibilidad financiera, en donde lo que estamos haciendo pues ya no es suficiente para el mercado y necesitamos generar nuevos productos o nuevos servicios. Entonces, miren que en este caso hace parte justamente de entender muy bien esa problemática o esa oportunidad. Teniendo entonces eso en mente, recuerden, amarrado a unos objetivos específicos de cara a unas necesidades puntuales de lo que estamos identificando, ya podemos empezar a hablar de modelos y herramientas, bien sea si es un objetivo, bien sea si es un proceso, si es un proyecto. Entonces, teniendo muy claro ese qué, pues podemos empezar un poco como a organizarnos. Y en ese tema de organizarnos es muy importante lo que yo les mencionaba ahorita, empezar a identificar esos hitos importantes de nuestra cultura organizacional. Ejemplo, cuáles son las características que tenemos nosotros como organización y nuestros diferentes grupos de interés. ¿Qué nos mueve? ¿Cuáles son nuestros canales de interacción? ¿Somos formales? ¿Somos informales? Yo les cuento un par de ejemplos aquí rapidito. Creo que lo he contado en algunas otras ocasiones, de pronto algunos de ustedes ya me han escuchado esta historia, y es cuando estamos haciendo procesos, por ejemplo, de implementación de modelos de gestión que tienen como tal una base de documentos, por ejemplo, que hay que armar formatos, que hay que hacer métodos, guías, procedimientos, que hay que empezar a estructurar y generar todo eso, lo que en el modelo se llama el sistema de gestión y de gobierno. Pues no tiene ningún sentido y ningún propósito que empecemos a hacer, por ejemplo, procedimientos. Voy a coger este ejemplo, un procedimiento en Word, muy formal, en letras, cuando de pronto nosotros somos una empresa visual.
¿sí? Yo siempre, cuando arrancamos proyectos de esto, hacemos una serie de reconocimientos de esas características. No es lo mismo trabajar, por ejemplo, en una organización donde mayoritariamente son mujeres, o donde mayoritariamente las personas que trabajan son personas, no sé, dadas a la tecnología, por ejemplo. Yo recuerdo que era el ejemplo que les quería mencionar brevemente, en una organización que tuve la posibilidad de participar. Allí las personas, esta organización era un cultivo de flores, y las personas que trabajaban allí mayoritariamente eran mujeres. Bueno, también habían pues hombres como tal en unos procesos muy específicos, pero en el corte de las flores normalmente eran mujeres, y adicional a eso, sus características eran que personas que no sabían leer y escribir, o si lo sabían era muy poco. No tenía entonces, como les menciono, ningún propósito documentar en el típico Word o en el típico documento escrito. ¿Qué hicimos allí? Para poder intervenir y generar, incluso extraer ese conocimiento de ellos, lo que hicimos fue coger como identificar esos líderes, que esto tiene que ver acá con la identificación de autoridades, y ya les digo un poquito qué tiene que ver con eso, pero como identificar esos líderes que tienen conocimiento clave y empezarlos a llamar, e incluso les invitamos a que contaran lo que ellos hacían a través de dibujos. E hicieron unos dibujos, digamos, muy interesantes, donde dependiendo de la flor, si era tipo de exportación, o era nacional, o era para 21 días, o era para San Valentín, o era para el Día de las Madres, porque todo eso tiene una lógica, cómo se tenía que cortar, en qué tema del tallo, si era perpendicular, si, en fin. Entonces, estas personas lo que hacían era dibujar y contar un poco a modo de mamarrachitos, digámoslo así, su conocimiento. Luego que extrajimos toda esa información y que hicimos una socialización de que efectivamente esto era lo que queríamos capturar, ya como tal contratamos un caricaturista profesional, y todos los procedimientos de esa organización eran caricaturas, justamente, y caricaturas contadas incluso por un avatar, un muñequito que era la persona líder en ese proceso, para que fuera incluso darles un poquito también de empoderamiento. Y recuerdo mucho que al final del librillo de caricaturas colocábamos la foto de las personas que participaron, hicieron sus dibujos con una mini fotico de su dibujo original. Y era muy interesante ver allí cómo las personas se sentían que realmente ellas habían aportado, y que no había llegado una empresa consultora a imponerles lo que tocaba hacer y les mandaron los formatos para que llenaran. Entonces, este tipo de cosas es muy interesante. Recuerdo otro ejemplo muy rápido, y es que tuve ocasión de trabajar también con una organización en donde ellos eran, muy a propósito de las instituciones educativas, y esto es con cariño, que nos gusta hablar mucho, ¿sí? Que somos muy de echar ideas y globos y solucionar un montón de cosas y ayudar, pues, por situaciones, pero que al momento de mirar las evidencias no están, porque no nos gusta documentar, porque sí, Kate, aquí todo lo hacemos, o quien de ustedes que ha estado con el modelo y ha presentado evaluación, dicen, sí, eso sí lo hacemos, pero eso es anecdótico, porque no hay los documentos. Entonces, ¿cómo gestionar y capturar conocimiento, por ejemplo, en este tipo de culturas, ¿no? El tema de, por favor, me confirman si me están escuchando, me están escribiendo aquí que no se escucha. Sí, señora. Sí, te estamos escuchando. Sí, fuerte y claro. Listo, vale. Bueno, muy bien. Entonces, este tipo, por ejemplo, identificar la estructura de gobierno y las autoridades, no es que es la persona que es la que más sabe, no, que es la persona a la que no se le puede decir nada porque no quiere compartir el conocimiento, no, eso hace parte, por ejemplo, de los mapas de conocimiento, es poder identificar con quiénes vamos a trabajar en cuanto a temas de autoridades. Temas, por ejemplo, lo que yo les decía, incluso detractores, cómo hacer algo de gestión del cambio allí, es que el conocimiento es mío, yo no lo quiero soltar. Es que la gente muchas veces tenemos miedo de que si yo comparto el conocimiento y se lo cuento a alguien, entonces yo ya dejo de ser indispensable en la organización. Entonces es importante, por ejemplo, trabajar temas de estos. También mirar hacia dónde van las necesidades competenciales, incluso preguntar por trabajos previos. A veces nos pasa que llegamos y bueno, vamos a hacer este proyecto y vamos a aplicar esta metodología y vamos a hacer esto, y la gente lo mira, no, y otra vez, esto ya lo habíamos hecho. No, otra vez, esto hace 3 años pagaron una consultoría para que eso no pasó nada. Entonces la gente también va perdiendo credibilidad, por eso es muy importante tener un enfoque claro. Vámonos al cuarto punto, y es ya la aplicación de herramientas. Entonces la aplicación de herramientas, como lo decíamos, herramientas hay N, y no por aplicar muchas
es mejor. Podemos aplicar las que se quieran y pues podemos aplicar las que se necesiten, pero siempre y cuando haya una intención y siempre y cuando haya un enfoque. Entonces aquí nos inspiramos en unos literatos del tema y, por ejemplo, miren cómo podemos armar un ecosistema de gestión del conocimiento eh, y es, como les decía, inicialmente como la estructura o la parte o el marco estratégico o el marco de por qué y para qué vamos a gestionar conocimiento e incluso podemos pensar en estos como tres columnas vertebrales, ¿sí? Que nos comparten nuestros compañeros. Estas tres columnas vertebrales, por ejemplo, ecosistema del conocimiento desde la persona. ¿Qué implica eso? Pues definir perfiles, mirar quiénes son las personas que tienen el conocimiento, determinar culturas, hacer gestión del cambio, mirar quiénes son los expertos, o sea, todo un tema de trabajo con las personas. Pero también podemos tener un tema específicamente, por ejemplo, de herramientas tecnológicas. Entonces, bueno, aquí vamos a utilizar Office 365, vamos a hacer nuestro propio software, vamos a utilizar la suite de Google, que, no sé, vamos a tener unas app, cómo van a ser nuestros canales de relacionamiento. Y las herramientas que vamos a aplicar, lo mismo como yo les decía, N y dependerá de las que queremos. Queremos hacer comunidades de práctica, buenísimo. Queremos hacer los famosos cafés de conocimiento, buenísimo. Queremos hacer lecciones aprendidas, queremos metodología pecera, queremos mentorías, ¿qué queremos? Universidad corporativa. Entonces, habrá una suma de muchas de esas, pues a la medida. Y ustedes ya saben, siempre todo modelo de organizaciones excelentes al final del ejercicio nos va a preguntar la medición. Usted ya se puso aburrido. Bueno, claro. ¿Por qué? Porque es importante siempre definir el impacto de para qué hacemos las cosas. Cada vez que empezamos un proyecto, el que sea, qué es lo que pretendemos al final del ejercicio. Entonces puede, miren que acá también les decimos muchas veces, puede que al principio nosotros tengamos indicadores de cumplimiento, miren, puede, pero ustedes ya saben lo que nosotros pensamos de los indicadores de cumplimiento. Normalmente les vamos a decir, ojo, pilas con los indicadores de rendimiento. Para las personas que están por primera vez con nosotros, los indicadores de cumplimiento es qué tanto hemos hecho. Ejemplo, número de lecciones aprendidas por área. Bueno, qué tanto hemos hecho. Pero una otra cosa que es el rendimiento y el impacto que estamos causando. Entonces ustedes van a decir, bueno, Katy, ¿cómo es el impacto? Bueno, el impacto depende del para qué. Por ejemplo, podemos empezar a mirar, a monetizar a la gestión del conocimiento, ¿sí? Bueno, productos hechos, nuevos clientes que estamos logrando por no sé, este nuevo servicio, temas de costos de no calidad, temas de no rotación, ¿cierto? O si hay rotación, la rotación no se me está llevando el conocimiento, se está quedando aquí. Entonces, la rotación normalita, ¿cierto? Que se me va el conocimiento, no, lo estoy capturando. Temas, por ejemplo, de cultura, de percepción de cultura, temas incluso de que nuestros clientes, ¿cierto? A quienes nos debamos nosotros, dependiendo del sector en el que estemos, pues empiezan a reconocer los que ellos son. Ellos son los que saben, mire, pregúntele a fulanito, llame a sultanita, vaya a esta empresa, ellos son. Entonces empiezan también a reconocernos. Y como les cuento, herramientas y modelos hay un montón. Yo tengo varios ejemplos que tengo acá por compartirles, pero estoy mirando la hora y no tengo todo el tiempo para mostrarles, pero les quiero compartir uno que va a ser un poquito distinto al que normalmente, o un sector distinto al que normalmente nosotros hablamos, y es en el sector público en Colombia. A propósito, les comparto para quienes no conocemos, mucho del sector público. Existe un modelo muy bonito, eso es uno de mis modelos favoritos también, que es el modelo MIPG, por poner un benchmarking con otro modelo. El modelo MIPG, que es modelo integrado de planeación y gestión, es un modelo autoría colombiana. Se realizó bajo la sombrilla del DAF, del Departamento Administrativo de la Función Pública, con 17 instituciones, entidades públicas, cada una de ellas experta en algo, el DANE,
modelo como está pensado en el deber ser, qué espectáculo seríamos. Es un modelo que tiene unas dimensiones y es un modelo integrado también, muy, digamos, global como nuestro modelo FQM, y hay una dimensión muy bonita que es esta que que les traje acá, y ustedes dirán, ¿por qué les traje esto? Ya les muestro, porque estamos hablando de medición. Entonces tenemos nuestra dimensión llamada gestión del conocimiento y la innovación, que les da unas políticas y unos lineamientos a las instituciones públicas, que además están certificadas con este modelo, para gestionar el conocimiento y les pone diferentes etapas. Miremos, por ejemplo, oiga, una cosa es generar y producir conocimiento, otra cosa es bajo qué herramientas o tecnología, lo que estábamos hablando ahorita, el tema de la cultura, del aprender, pero también de la cultura de compartir y difundir, que es tan difícil en el sector público, temas de analítica institucional, pero además este modelo les da a las organizaciones unos diagnósticos súper interesantes, que además estos diagnósticos generan unos indicadores. Entonces les quería mostrar simplemente por qué formas hay N. Entonces, miren, este es uno de estos diagnósticos que vienen incluidos dentro del modelo, y esto es, a ver, esto es un modelo pensado para el sector público, pero yo particularmente, y me voy a excusar un momentico con Colombia Excelente, pero yo particularmente, que trabajo con el modelo MIPG, que trabajo también con entidades públicas, he tenido la posibilidad de implementar este modelo en organizaciones del sector privado. ¿Sí? Entonces, como obviamente adoptando y adaptando, ¿no? Entonces, miren que trae unos autodiagnósticos súper interesantes que miden temas de si estamos identificando el conocimiento relevante, si estamos generando conocimiento, si estamos haciendo experimentación, si estamos innovando. Bueno, y al final uno logra ver a través de unas gráficas. Recuerden que estábamos en el bloque de medición, esto es para mencionarles que herramientas nuevamente hay N, entonces hay unas gráficas que me permiten medir cómo está la gestión de conocimiento en mi organización, incluso me permite medir por ítems, si es que estamos aprendiendo, si estamos creando, si estamos compartiendo, si estamos documentando, o sea, diferentes etapas. Y entonces sí puedo ver, por ejemplo, aquí, ¿no? Mis diferentes índices, e incluso si quiero temas de investigación o temas de innovación, que me permite medir. Entonces, mire que sí hay mediciones, efectivamente, que se pueden generar de acá, e incluso, como lo estoy mostrando así rapidito, e incluso pues nos traen, de hecho, unos planes de mejora en caso de que no los tengamos. Entonces, esto, digamos, un poquito para contarles que metodologías pues existen. Podemos tener otro tipo de metodologías como algunas de estas, el premio Mike, básicamente, que es un premio internacional sobre empresas que gestionan adecuadamente su conocimiento y que incluso han logrado innovaciones. Colombia solo se ha ganado una vez ese premio, en el año 2017, se lo dieron a Ecopetrol por la gestión de conocimiento que hace Ecopetrol a través de múltiples formas. Tenemos, por ejemplo, en este caso, un modelo como este de cómo implementar una universidad corporativa al interior de la organización, es decir, cómo al interior de nuestras empresas podemos tener nuestra propia gestión de compartir, de crear, de difundir conocimiento. Entonces hay métodos específicos, todo un ecosistema de educación virtual, pero estoy hablando de educación virtual no para los estudiantes, o sea, de educación para las personas internamente, bajo ambientes virtuales, por ejemplo, o temas aquí que nos arroja incluso brechas y nos dice si estamos generando innovación, si estamos compartiendo, si estamos documentando, en fin. Entonces, digamos que contarles qué herramientas, pues, nuevamente, como por tercera o cuarta vez, las que queramos, de acuerdo a nuestro propósito como tal. Y ya para ir finalizando un poco, entonces, en resumen, unas etapas un poco de cómo generar o montar o idear procesos o proyectos de gestión del conocimiento. Lo primero, lo que mencionamos, hay que definir realmente el por qué y el para qué, digamos, a manera de resumen, identificar realmente qué es lo que queremos para generar asimismo pues, nuestro proyecto, nuestra hoja de ruta, como lo vemos acá.
Lo segundo es plantear ese ecosistema de conocimiento. Ese ecosistema estará mediado por temas que vamos a trabajar con las personas, temas culturales, qué herramientas vamos a aplicar, qué tecnología vamos a usar, cuál es este encuadre, digamos, de conocimiento que necesitamos de acuerdo a la necesidad y al objetivo y al propósito que nos planteamos en la etapa 1. Implementar, por supuesto, esos modelos y estas herramientas con la captura de información, con ustedes mismos internamente, con un externo como nosotros, por ejemplo, Colombia Excelente, que acompañamos este tipo de procesos para capturar con diferentes metodologías y poder, digamos que ya entregar productos finales y terminamos midiendo un poco ese impacto desde el antes y el después y una hoja de ruta a continuar para que, digamos, esto se incorpore. Lo más interesante de ver este ejercicio realmente ya en el mediano y largo plazo es pues que esto no muere, finalmente termina convirtiéndose en parte de la cultura organizacional. Y la sensación de las empresas es que estamos pasando ese conocimiento tácito que está metidito en las personas al conocimiento explícito organizacional, que es el que queda en las instituciones y es el que les permite trascender. Y finalmente, para como dar este cierre, el cierre un poco también mostrarles que para mí, poderosa y maravillosa, yo soy fan enamorada número 1 de nuestra herramienta de la lógica Reder. Miremos un poquito que incluso esa relación que siempre les decimos a ustedes de causa-efecto entre los resultados y los enfoques es pura y neta gestión del conocimiento. Y me va a permitir leer, discúlpenme, aquí que sí voy a ser un poquito literal en lo que está en la lámina. Entonces, ¿qué estamos logrando? ¿Qué son los resultados que nosotros planteamos siempre en nuestra R? Es importante lograr cosas, pero es mucho más importante saber por qué. Por eso siempre les decimos, ¿y por qué nos está yendo bien o por qué no nos está yendo como queríamos? Que es lo que llamamos los enfoques. Por lo tanto, saber que logramos el resultado es importantísimo, pero si nosotros no sabemos cuáles fueron los enfoques, las estrategias, el cómo estamos logrando esto, que ese cómo normalmente están las personas, están en los métodos, están en el día a día y que me permite incluso replicar y que me permite hacer sostenible el mejoramiento de la organización, pues finalmente no va a trascender. Y esa es una de las discusiones y de las situaciones que vemos en varias organizaciones, por ejemplo, en procesos de evaluación, donde en la evaluación todo está como, ¿sí? Medianamente bonito porque estamos presentándonos a la evaluación y entonces salimos a lucirnos. Pero un año después, 2 años después, ¡frum!, nos desinflamos y como que todo vuelve a desaparecer. ¿Por qué? Porque no hubo justamente esa transferencia institucional, incluso de los equipos líderes, de quienes lideraron en su momento el proceso de implementación o el proceso de mejoramiento a la luz de la certificación del modelo, no lo trascendimos a la institución. Entonces, los mismos 3 gaticos que trabajan acá son los que sacan y ponen la cara allí en la evaluación, pero luego la empresa ni siquiera se da por enterado que están en un proceso evaluativo. Entonces, miren que el mismo concepto de la lógica de relaciones entre los resultados y los enfoques nos está hablando de gestión del conocimiento. Entonces, claramente ahí está, digamos, inmerso. Y me despido con esto, con la respuesta a mi artículo. En el artículo les decía, el conocimiento no es poder, sino es un conocimiento práctico, sino es un conocimiento que transmite, sino es un conocimiento que nos permite crecer. No es acumular diplomas, es qué hacemos con eso, si sé hacer, qué sé hacer, perdón, o qué hago con lo que sé hacer. Y esta sería mi reflexión para terminar un poco la sesión de hoy. El conocimiento es poder siempre y cuando sea poder para crear, poder para colaborar, para transmitir, para inspirar, para cooperar, para transformar. Esto sí es, y esto es básicamente lo que hacemos y queremos que ocurra en las organizaciones. Así que nada, para mí fue un placer nuevamente estar con ustedes esta noche. Si tienen dudas sobre el tema de gestión de conocimiento, sobre metodología, sobre proyectos, sobre qué podemos hacer, algo en lo que les podamos colaborar desde Colombia Excelente, pues bienvenidos. Aquí estamos siempre para ustedes con este tipo de proyectos y cualquier otro de los que los hemos invitado a participar. Así que, bueno, para nosotros ha sido todo un gusto y brevemente voy a mirar
en 2 minutitos seguramente qué mensajes tenemos por aquí en nuestro chat antes de que huyan a su descanso. Entonces acá nos saludan. Nos dice Mario Alberto, es que algo muy importante es que las organizaciones es motivar a los colaboradores para hacer las cosas con amor, con ganas. Sí, señor, es verdad. ¿Existe una norma de calidad sobre gestión del conocimiento? Sí, señor Jorge, que nos pregunta. Sí, hay varias normas, de hecho, hay normas de casa ISO, hay modelos como el modelo MIPG que trae una dimensión específica. Sí existen normas específicas relacionadas con gestión del conocimiento. Quien les interese nos cuentan, con muchísimo gusto. De hecho, nosotros trabajamos con unas 4 más o menos referentes, más pues lo que nos dice el mismo referente del modelo FQM, pero sí existen, sí señor. Muchas gracias, nos escribe por acá Nayib, María Fernanda, muchas gracias, Andrés también muchas gracias, a Miriam, Doris, bueno, muchas gracias a todos los que se están despidiendo. Y nos dice Arley, la ayuda visual es posible compartirla para la lectura. Arley, nosotros te invitamos a que nos sigas en el canal, en nuestras redes sociales y en el canal de YouTube. De Colombia Excelente, que ahí colgamos todos nuestros webinars y lo puedes replicar todas las veces que sea posible y que lo puedas compartir con tus equipos de trabajo. Sí, señora Sandra, ¿cómo estás? Sandra Cristina Estupiñán, tienes la manito arriba. Cuéntanos. Si nos estás escuchando, Sandra, bienvenida a tu pregunta. Si tienes problema con audio, si quieres nos dejas ahí en el chat, ¿vale? Ah, listo, perfecto. Listo. Y Ana Silvia Forero, ¿tienes alguna pregunta? También tienes tu manita arriba. No, que gracias. Listo. Vale, Ana. Pues nada, muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, pues estamos pendientes de lo que podamos servirles y nos vemos en el próximo webinar. Están muy pendientes, por favor, de nuestro boletín del próximo mes y les invitamos a leer el artículo en caso de que no lo hayan leído. Les deseamos una feliz noche a todos y muchísimas gracias. Feliz descanso. Gracias al equipo de Colombia Excelente en la parte técnica por toda su colaboración. Un abrazo para todos y me encantó volver a compartir con ustedes esta noche.